Hola, mi nombre es Leticia Villalta, representante del equipo número 1, con el tema asignado la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda febril que afecta el estómago, intestinos y ocasionalmente el torrente sanguíneo. Se presenta únicamente en el hombre, quien a la vez es el único hospedador conocido. Se transmite por la bacteria Salmonella typhi, que se encuentra en las aves crudas, los huevos, la carne de res y algunas veces en las frutas y vegetales sin lavar. También se puede adquirir tras manipular mascotas, especialmente reptiles como las serpientes, tortugas y lagartos. El mecanismo de contagio es fecal oral o a través de agua y de alimentos contaminados. La bacteria ingresa por la vía digestiva y llega al intestino y pasa a la sangre, lo que causa una fase de bacteriemia hacia la primera semana de esta enfermedad. Posteriormente se localiza en diversos órganos y produce fenómenos inflamatorios necróticos debido a la liberación de endotoxinas. Finalmente, las salmonelas se eliminan al exterior por las heces. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 10 a 15 días. Se aprecia una fase de bacteriemia con fiebre que aumenta progresivamente hasta alcanzar los 39 o 40 grados Celsius. En este momento, la fiebre también es acompañada con otros síntomas como cefalea, estupor, roceola en el vientre, tumefacción de la mucosa nasal, lengua tostada, úlceras en el paladar y a veces hepatoesplenomegalia y diarrea. La enfermedad puede ser controlada en 2 semanas si se aplica el tratamiento adecuado o prolongarse hasta provocar la muerte si no se recibe el tratamiento o atención médica adecuadas. Un poco acerca de la historia de esta enfermedad. El agente causante de esta enfermedad es el Salmonella typhi, descubierto en el año 1880 por el patólogo alemán Carl Joseph Eber. En 1897, Almond Edward Wright desarrolló la primera vacuna. Se cree que esta enfermedad fue la causante de una pandemia en Atenas en el año 430 a 426. Dentro de esta población existía un historiador llamado Tucídides que también contrajo esta enfermedad, pero pudo sobrevivir para dejar registros sobre ella. Sus registros dan una pista hacia el origen y todo apunta a que fue causada esta pandemia por la fiebre tifoidea. Un estudio de 2016 detectó secuencias de ADN similares a las bacterias causantes de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea también es la principal enfermedad sospechosa de una devastadora pandemia en México en el siglo XVI, tras la llegada de los españoles. Ahí el bacilo de Eber, conocido como Salmonella entérica, se habría cobrado 15 millones de vidas o el 80% de la población de ese entonces. También se conoce registros que a finales del siglo XIX la tasa de mortalidad en Chicago alcanzó 65 casos por cada 100.000 habitantes. Un año peor o más grave fue el año 1891, cuando la tasa de mortalidad por esta enfermedad fue de 174 casos por 100.000 habitantes. Se sabe de una mujer llamada Mary Malton, apodada como María Tifoidea, quien fue la más notable portadora de la enfermedad conocida en 1907, fue identificada y vigilada por los organismos de salud de Estados Unidos en ese entonces. Se cree que esta mujer contrajo esta enfermedad y contagió por lo menos a 47 personas, de las cuales fallecieron 3. Esta mujer trabajaba como camarera en Nueva York, donde tenía acceso a la cocina. También trabajaba como cocinera dentro de este mismo hotel y pasó esta enfermedad a través de sus am, manos y a través de sus fluidos al alimento de las demás personas, lo que hizo como una
epidemia en Chicago durante estos años que ella estuvo trabajando. Se desconocía la fuente hasta que se reconoció que ella era y se aisló, ¿verdad? Se le pidió que dejara de trabajar o se le iban a extirpar. La otra solución era extirparle la vesícula biliar, pero ella dejó su trabajo y volvió a trabajar usando un seudónimo que también provocó un aumento de casos de fiebre tifoidea para este año en Chicago, ¿verdad? Después, la última gran epidemia que se tiene en Europa fue conocida en el año 1914 en Barcelona, España, y la epidemia causó 2.500 muertes en ese momento. Se debió a un contagio producido porque las personas bebían agua contaminada procedente de un río llamado Moncada. La última epidemia registrada que se tiene registros certeros fue en la República Democrática del Congo entre los años 2004 y 2005, la cual reportó más de 42.000 casos, de los cuales murieron 214 personas. Los factores de riesgo se deben, ¿verdad? En muchos casos a que las personas no pueden tener acceso a aguas ni a medidas de saneamiento adecuadas. La fiebre tifoidea se considera como una amenaza mundial grave que afecta aproximadamente a 27 millones de personas o más cada año. La enfermedad predomina en la India, el sudeste asiático de Asia, África, Sudamérica y muchas otras regiones. El riesgo de fiebre tifoidea es mayor en poblaciones sin acceso a agua salubre y saneamiento adecuado. El mayor riesgo corresponde siempre a comunidades pobres y grupos vulnerables, entre ellos niños. Un poco de epidemiología. Según las estimaciones de la OMS, cada año enfrentan la fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas, de las cuales mueren entre 128.000 y 161.000. Según los datos del Ministerio de Salud de El Salvador, en los últimos años la fiebre tifoidea ha experimentado un incremento, reportando en el año 2020 un total de 555 casos y en el año 2021 se reportan 820 casos en total, siendo afectados mayormente los niños menores de 5 años, personas de la tercera edad y personas inmunodeprimidas. La enfermedad está casi ausente en los países desarrollados, pero aún es frecuente en los países en desarrollo o vías de desarrollo. Su prevalencia es frecuentemente en el suroeste de Asia, Asia Central, algunos países de América del Sur y África subsahariana. Países como Chile, en América del Sur, han logrado en pocos años reducir eficazmente la incidencia, logrando en el año 2006 una tasa histórica de 1,2 por cada 100.000 habitantes. En Europa, en países como España, la incidencia es escasa, registrándose hasta el 2004 una tasa de 0,25 casos por 100.000 habitantes. También vamos a conocer un poco acerca de las complicaciones. Y las complicaciones más graves de la fiebre tifoidea son el sangrado o las perforaciones intestinales. En esta situación se produce un orificio en el intestino delgado o en el intestino grueso. El contenido intestinal pasa al estómago y puede provocar un intenso dolor estomacal, náuseas, vómitos e infección en el torrente sanguíneo conocido como septicemia. Esta complicación, que puede poner en riesgo la vida, requiere atención médica inmediata, ya que puede producir la muerte. Otras posibles complicaciones incluyen la inflamación del músculo cardíaco, inflamación de la membrana que recubre el corazón y las válvulas, conocidos como endocarditis, infección de los vasos sanguíneos principales, aneurisma micótico, neumonía, inflamación del páncreas, conocida como pancreatitis. Métodos de diagnóstico. Según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de El Salvador de la semana 52 correspondiente al 2022, para la detección de la fiebre tifoidea, principalmente se utilizan los siguientes métodos.
Hemocultivo. Es fundamental para el diagnóstico en el periodo de invasión. En la primera semana de enfermedad, del 85 al 90% de los resultados son positivos. Mielocultivo. El cultivo de la médula ósea es el examen que tiene mayor sensibilidad y especificidad, equivalente al 100%, ¿verdad? Para esta enfermedad en cualquier etapa de ello, pues tiene más alto porcentaje de captación del bacilo en una sola muestra, que equivale a más del 90%. Además, no existe riesgo al funcionar la cresta ilíaca o el esternón. También es utilizable el coprultivo porque la fiebre tifoidea no siempre está acompañada de diarrea, sino que puede presentarse en pacientes que no hayan tenido ningún problema gástrico. El germen se elimina por las heces y el coprutivo capta este germen, ¿verdad? La posibilidad es muy alta que el coprocultivo pueda identificarlo en las semanas de la 2 a la 4, permaneciendo positivo en portadores crónicos. Eso quiere decir que al igual que en otras enfermedades, pueden haber pacientes que lleven por años y años padeciendo esta enfermedad. En este caso, el coprultivo siempre le va a salir eh, positivo. Como profesionales de la enfermería es importante que conozcamos los cuidados que se debe de dar a estos pacientes, ya que es una enfermedad altamente contagiosa si no se utilizan las medidas de higiene adecuadas. Eh, ya que también es una enfermedad de larga duración, requiere una atención hábil del personal de enfermería. Algunos de los cuidados que el personal de enfermería debe tener y darle a los pacientes que padecen esta enfermedad, como es la fiebre tifoidea, en los hospitales, es que durante el baño diario y después de cada defecación del paciente se deberá realizar una cuidadosa limpieza de los glúteos y región perineal. La temperatura, el pulso y la respiración deben ser tomados cada 4 horas y llevarse anotaciones precisas del carácter de las disposiciones cuando ocurriera y cualquier circunstancia normal que se relacione con este. También los cambios frecuentes de la posición del paciente ayudan mucho a que el paciente pueda recuperarse mejor y previene la aparición de neumonía hipostática y mejora el drenaje urinario. Es importante que como personal de salud también estemos al tanto de dónde se encuentra el paciente. Para ello, debemos de supervisar que el área del paciente siempre se mantenga limpia, que las sábanas que se utilicen en la cama del paciente puedan ser lavadas, sometidas en sustancias químicas higienizantes inmediatamente. En algunos hospitales se requiere que los pacientes que padecen fiebre tifoidea estén aislados en otra área para no contaminar a los demás pacientes que se encuentran hospitalizados. Es necesario recordarle al paciente el lavado de manos y las medidas de higiene que se deben de llevar dentro de un hospital, como es el baño diario y también el correcto uso de alcohol en gel, en este caso, para evitar que el paciente pueda hacer una contaminación cruzada, ya que sus manos pueden, al limpiarse o al defecar, pueden contener bacterias que pueden llevarse a su boca. También la higiene dental es muy importante y los cepillos de dientes deben de desecharse cada semana, ya que las bacterias pueden quedar también dentro del cepillo de dientes. Toda la información utilizada para nuestro tríptico ha sido sacada de fuentes del Ministerio de Salud, como boletines epidemiológicos, artículos autorizados por el Ministerio de la Salud y boletines epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud. Esta ha sido nuestra presentación. Agradecemos mucho por su atención.